Ya, entonces empezamos con el tema de las razones trigonométricas y su aplicación. Sí, recordemos que habíamos estudiado cuántas razones trigonométricas, ¿cuáles eran? ¿Cuántas fueron las que estudiamos? Dos, Tres dice. siete, ¿cuántas estudiamos? Razones trigonométricas. Estudiamos tres razones trigonométricas, solo estudiamos las tres fundamentales. ¿Cuáles eran? La clase anterior vimos, eran seno Coseno y y Tangente. eso, ¿no es cierto? Seno, coseno y tangente. A ver, ¿quién se acuerda? El seno, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual el seno de un ángulo? El seno de este ángulo, del ángulo B o del seno del ángulo A. ¿A qué es igual? El seno. Seno es igual a cateto. Cateto, presto, hipotenusa. Eso, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Verdad? El coseno, ¿a qué era igual? Cateto, adyacente opuesto, sobre adyacente y cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso, ¿no es cierto? El coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo era igual a... cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, ¿verdad? Esas fueron las tres razones trigonométricas que habíamos estudiado. Y también recordar que solamente las podemos aplicar en un triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Recordar también que el lado más largo es la hipotenusa, ¿sí? Y los dos lados que forman la hipotenusa se llaman catetos. Nos dice, explora, dada la siguiente figura, determina el cateto faltante y el ángulo A y el ángulo B. ¿Ya? Entonces nos dan un triángulo en el cual tenemos un cateto que mide 12 y el otro cateto que mide 5. Y nos dice que encontremos el cateto faltante. ¿Sí? Según lo que aquí podemos observar, este ya no vendría a ser un cateto, sino vendría a ser la hipotenusa, Hipotenusa. ¿cierto? ¿Sí? Porque este es el lado más largo. El lado más largo, recuerden que es la hipotenusa. O también otra forma de reconocerla es la que está al frente del ángulo recto. ¿Sí? Esa, la que está al frente. No la que forma parte del ángulo recto. La que forma aquí parte del ángulo recto son los dos catetos. Bueno, para dar respuesta a la pregunta 1, nos dice, para hallar el cateto faltante aplicamos el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras solo lo vamos a aplicar cuando nos referimos a los lados del triángulo, ¿verdad? Ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. Y las razones trigonométricas aplicamos, en cambio, cuando ya hablamos de ángulos. Entonces, teniendo en cuenta que el lado faltante es la hipotenusa, por lo tanto aplicamos la fórmula. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué significa esto? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Despejando C, que es nuestra hipotenusa, es igual a raíz cuadrada de un cateto al cuadrado. Tenemos un cateto que vale 5 al cuadrado, más el otro cateto que vale 12 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 metros al cuadrado, más 12 al cuadrado, 144 metros al cuadrado. Sumamos lo que está dentro y nos da 169 metros cuadrados. Y raíz cuadrada de 169 metros cuadrados nos da 13 metros. ¿Sí? Entonces, este cateto de aquí, es decir, la hipotenusa mide 13. ¿Ya? Como podemos darnos cuenta, 13 es el lado más largo porque 13 es mayor que 12 y de 5, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ya hemos encontrado nuestra hipotenusa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Liz. No, Lice. Ya. En un caso
que ya me hubiesen dado la hipotenusa 13 y no me hubiesen dado el 12, el otro lado, el cateto, perdón. Recuerden que también se les dio las fórmulas para encontrar los catetos, ¿sí? No recuerdo, hace unas 2 clases me parece que fue, que se les dio las fórmulas despejadas en unos cuadritos, ¿se acuerdan? Si les pidiera el 12, pues ustedes tienen que despejar de aquí, de esta fórmula. Y ahí encuentran el valor del otro cateto, obviamente si les hubiese dado la hipotenusa, ¿ya? Pero en este caso, como nos pide la hipotenusa, ya la encontramos. La pregunta 2 nos decía que encontremos el valor del ángulo A y también el valor del ángulo B. Es decir, cuánto mide este ángulo A y cuánto mide este ángulo B. Yo ya conozco que el ángulo C, este de aquí, mide 90 grados. 90 mide aquí. Entonces tengo que determinar cuánto mide A y cuánto mide B. Entonces vamos a determinar aplicando las razones trigonométricas. Entonces, yo aquí puedo aplicar, como conozco los 3 valores, los 3 lados del triángulo, que es los 2 catetos y la hipotenusa, yo suficiente con aplicar una razón trigonométrica. ¿Ya? Pero yo apliqué aquí las 3 para que ustedes se den cuenta que la respuesta no va a variar. ¿Ya? Entonces, tenemos seno, a ver, ubiquémoslo bonito por aquí, a ver, seno de este ángulo de aquí. A ver, esperen un momentito. Ya, a ver, hasta ahí, a ver. Entonces, para encontrar este ángulo de aquí, podemos aplicar las razones, cualquiera de las 3 que conocemos. Entonces, vamos a aplicar seno, coseno y tangente, para recordar cómo era, ¿ya? Entonces, voy a buscar el seno de A, es decir, del ángulo A. Seno de A es igual. El seno es igual a, ¿qué era igual el seno de todo ángulo? A cateto Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre... Nusa sobre hipotenusa. Ya, muy bien. Entonces, el seno de ¿a qué sería igual el seno de A? Al opuesto de A. Yo les había dicho que el opuesto es, digámoslo así, lo que está al frente. Y el adyacente es el que forma parte de este ángulo. La hipotenusa, esa es, digámoslo, independiente. Ya, aquí solo tenemos que jugar con estos 2 de aquí. El opuesto, lo que está al frente, y el adyacente, lo que forma parte del ángulo. Entonces, el seno de este ángulo es igual al opuesto, cateto opuesto, 5 sobre hipotenusa. La hipotenusa ya la encontramos acá arriba, este lado de aquí, que vale 13. 5 sobre 13. ¿Ya? Entonces aplicamos lo que también vimos en la clase anterior. Dividimos 5 para 13, que nos da 0,3846. Obviamente más decimales. Ustedes, como están trabajando con la calculadora, ya como les digo, dividen 5 para 13 y toda esa respuesta aplastan shift, sin, porque estamos trabajando con sin, con seno, sin, y nos da 22,61 grados. ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí mide 22,61 grados. Si lo hacemos con coseno o con tangente, tiene que darnos la misma respuesta porque estamos haciendo de este mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, coseno del ángulo. Entonces, para comprobarlo, hacemos estas 2 más. Coseno de este ángulo. El coseno, ¿a qué era igual el coseno de un ángulo? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso, ¿no es cierto? Cateto adyacente. El adyacente es el que forma parte de este ángulo. ¿Quién forma parte de este ángulo? El 12. Este lado de aquí. Este también forma parte de este ángulo. ¿Ya? El adyacente, lo que está al lado. 12 adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es este lado de aquí que vale 13. El mismo procedimiento, 12 dividido para 13, toda esa respuesta shift, cos, igual. ¿Ya? Shift,
cos, porque estamos ahora con coseno. Y nos da igual 22,61 grados. Y finalmente trabajamos con la tangente. Tangente de este ángulo de aquí. ¿A qué es igual a tangente? Tangente era igual a cateto. Opuesto sobre cateto adyacente. Eso no es cierto. El opuesto a lo que está al frente, 5. Sobre el adyacente, el que forma parte de este ángulo, 12. 5 sobre 12. Dividimos shift tan. También lo tienen en su calculadora, shift tan, y nos da 22,61 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo A mide 22,61 grados. ¿Ya? Hasta ahí hemos encontrado el ángulo A. Ahora, vamos a determinar el ángulo B, el ángulo de aquí. Ya, entonces, para determinar el ángulo B, tenemos dos opciones. Ya, dos opciones para determinar el valor del ángulo B. La primera, conocemos que la suma, ¿sí? Nosotros conocemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos grados tiene que darnos al sumar este más los 90 de aquí? 180. Eso, ¿no es cierto? Tiene que darnos 180 grados. Como conocemos dos ángulos, el uno que sabemos que vale 90 y el otro que ya lo encontramos que vale 22,61, construimos una ecuación. ¿Ya? Es decir, 90 grados más los 22,61 grados más X que no conozco, le podemos poner B. ¿Sí? Yo le puse X o más el ángulo B. Ya, dejémosle con X. Y la suma de estos tres ángulos tiene que darnos 180 grados, ¿verdad? Ya, ahora, X, despejamos X. X es igual a 180, 90 está sumando, pasa a restar, y el 22,61 está sumando, pasa a restar, y restamos de 180, le quitamos 90, que nos queda 90, y 90 menos 22,61 grados, que nos da 67,39 grados. ¿Ya? Es decir, el ángulo B de aquí mide 7,39 grados. Ya, esa es una forma, estimados estudiantes, de conocer el valor del otro ángulo. Siempre y cuando ya conozcan los dos ángulos que suman entre los tres 180. Si ya conozco los dos ángulos, fácilmente puedo encontrar el otro ángulo. ¿Ya? Y la otra forma es que podemos aplicar las razones trigonométricas. Así como encontramos el A, también puedo encontrar el B. ¿Ya? Entonces, para aplicar las razones trigonométricas de este ángulo de aquí, nos guiamos aquí. Entonces vamos a encontrar con el seno de B. Entonces decimos, seno de B, seno de un ángulo, ¿a qué era igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ahora miren, antes del A, el opuesto era el 5, ¿no es cierto? Antes, ¿se acuerdan? El opuesto es el 5, lo que está al frente, ya les dije. Ahora, el opuesto de B, ¿cuál creen que sería? No es lo mismo el opuesto. B es 2. Opuesto de B, muy bien, ¿no es cierto? El opuesto de B, lo que está al frente, el 12. Porque el 5 es en cambio adyacente. Este forma parte del ángulo de B. ¿Ya? Entonces, el B aquí, el opuesto sería 12. 12 sobre hipotenusa, que es 13. Entonces, dividimos 12 para 13, nos da todo esto. Shift, sin, porque estamos trabajando con sin, y nos da 67,38, ¿sí? Bueno, por ahí nos varía un poquito el decimal, pero está aproximado, ¿ya? Entonces significa
que también lo puedo encontrar aplicando las razones trigonométricas. ¿Quién está con calculadora ahora? Yo les Yo Ya. listen, pero no puedo usar. Ya, a ver. La vez pasada, les dije antes de nada que probemos la calculadora. ¿Cómo fue que les dije? Que pongamos seno de cuánto. 1. Ya, ¿cuánto tenía que darnos? Utiliza la calculadora, Jairo. Ya dígame qué hago. Ahí tiene no, esa está desprogramada. Pásame la otra, que está encima de la. Ya verán. Tienen que aplastar directo. A ver, ya tienen en su calculadora, ya vieron las teclitas que dicen sin, cos y tan. ¿Ya la encontraron? Sí. Sí, Lice. Ya. Pongan sin de 90. Todos. Sin, solo pongan sin y al ladito el número 90. Sin 90, directo. Y la teclita igual. Igual. Así verán. Sin Sale uno. y la teclita igual. Si les da un, Sale 1. ya, si les da 1 significa que su calculadora está programada. Si les da, por ejemplo, sin 90 y les da 0,9876, que eso es lo que me queda en otra calculadora, está desprogramada. Tendrían ahí que verse un videíto en YouTube para ver cómo la programan, ¿ya? Ya, si les queda así es porque está bien la calculadora, ¿ya? O si aplastan Sí lo puedo hacer. cos 90 y les da igual a 0. sí, Liz. Ya, entonces ahí estamos bien. Ya, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con coseno y con tangente para ver si no se nos altera la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar primero con coseno. Vamos a encontrar el ángulo B aplicando coseno. A ver, ¿cómo ubicaríamos aquí? Coseno de B. ¿A qué sería igual coseno de B? Cateto, el coseno, ¿qué es igual a cateto? Cateto adyacente. ¿Ya? ¿Cuál es el adyacente aquí? ¿El 5, el 12 o el 13? ¿Cuál es el adyacente de B? El 12. 12. Verán, el opuesto, lo que está al frente es el 12. El 5. El 5. Les había dicho que el adyacente forma parte de este ángulo, o lo que está al lado. Ese es el adyacente. Y el opuesto, lo que está, miren acá, al otro lado, lo que está al frente. ¿Ya? Entonces, el coseno de B, cateto adyacente, el adyacente está aquí, 5. Sobre hipotenusa. La hipotenusa no cambia. ¿Cuánto vale? 13. Hipotenusa, 13. Ya, ahora cogemos la calculadora y dividimos. 5 dividido para 13. ¿Cuánto nos da? 0,3846 y más números. Ya. No nos salgamos de ahí. Quedémonos con la respuesta en la calculadora. Yo voy a anotar aquí unos decimales. Con esa respuesta aplastamos la teclita Shift, que ya la conocen. Shift está en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Shift y ya no sin, sino cos. Shift, cos. E igual, ¿no es cierto? Igual.
67,38, licenciada. ¿Ya? ¿Y estaremos bien o estaremos mal? ¿Qué dicen? Bien. Bien, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con el mismo ángulo, no puede cambiar, ¿sí? No puede por rato salirnos 30, por rato salirnos 60, ¿no es cierto? Tiene que salirnos la misma respuesta. Ya, vamos con la tangente. Recuérdenme, a ver, ¿a qué era igual la tangente? La tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Ya, ahora díganme cuál es el opuesto de este, de B. ¿Cuál es el opuesto? El 12. Ya, 12. ¿Y el adyacente? 5. Es Sí. cierto. Ahora hacemos lo mismo. 12 dividido para 5. A 2,4. Ya. 2,4. Shift. ¿Y qué ponemos? El shift y más el tan. Eso, ¿no es cierto? Shift, tan. Shift, tan. ¿Ha dado? Y sale 67. 67,38. 60. Sale Eso lo no mismo. es cierto, ¿sí? Sale lo mismo y tiene que salirnos lo mismo porque estamos trabajando con el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces aquí podemos notar que podemos entonces, cuando ya conocemos dos ángulos, para encontrar el tercer ángulo, podemos hacerlo por dos formas diferentes. La primera, conociendo que la suma de los tres ángulos interiores nos da 180 grados y también podemos aplicar las razones trigonométricas, cualquiera de ellas. Con una que apliquemos, pero que la apliquemos correctamente, también vamos a obtener la respuesta. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, que ustedes no hicieron esto. ¿Ya? Y dicen, voy a aplicar yo una razón trigonométrica, ¿para qué voy a aplicar dos más? Suficiente con una. Entonces dicen, ya voy a aplicar el seno. El seno de este ángulo es igual a cateto opuesto. Y dicen, el opuesto de B para mí es 5. Y le pongo por aquí el 5. Y el adyacente es 13. Y hacen así, entonces cogen, dividen 5 para 13. ¿Ya? Y aquí les queda una respuesta de 22,61. A ver, ¿creen que estará bien así? No, No, no es cierto. Digamos que el estudiante hace esto, lo hace confiado de que está bien, pero va a estar mal. Por eso es mi recomendación de que si en un caso aplican una sola razón trigonométrica, tienen que aplicarla correctamente. Recordar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. ¿Ya? O pueden comprobarlo con unas dos razones trigonométricas y si les queda la misma respuesta ya saben que están bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, lice. No, lice. Ya. Ahora, ¿cuál es la actividad que ustedes van a realizar? Ya. Aplicación de las razones trigonométricas. Ustedes van a determinar el cateto faltante y van a encontrar el valor de los ángulos, tanto de este como el de acá. ¿Ya? A ver, les pregunto aquí. ¿Qué valores me está dando este triángulo de aquí? ¿Qué valores me está dando? Recuerden que tenemos dos catetos y una hipotenusa. ¿Qué valores conocen en este triángulo de aquí? Conocen un cateto. Un cateto y la hipotenusa. Eso, ¿no es cierto? Les conocen un cateto y conocen la hipotenusa. Es decir, ustedes tienen que encontrar este cateto de acá. Este tienen que encontrarlo primero. Una vez que ya encuentran este cateto de aquí, empiezan a buscar el ángulo de aquí aplicando las razones trigonométricas, porque no pueden aplicar la suma de los ángulos interiores les da 180 grados, porque solo conocen uno que vale 90. No conocen estos dos de aquí. Entonces, primero aplican las razones trigonométricas, así como hicimos
Es similar al ejercicio que acabamos de hacer, así como hicimos aquí, ¿ya? Una vez que ya encuentran el valor, por ejemplo, de este ángulo de aquí, ya aplicando seno y coseno y tangente pueden aplicar. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una vez que ya encuentran el valor de este ángulo, buscan el valor de este otro ángulo de acá. Ahí sí pueden hacerlo que la suma de los ángulos interiores vale 180 grados o también con las razones trigonométricas como lo hicimos aquí. ¿Ya? Esa es la actividad que tienen ustedes que realizar. ¿Hay alguna otra pregunta? No, dice. Ya, entonces este ladito de aquí sí lo van a poder encontrar, ¿no es cierto? Ese lo van a encontrar aplicando el teorema de Pitágoras, que es con la fórmula de aquí. Ya tienen ustedes las fórmulas descargadas. Ya, no pueden aplicar que la hipotenusa es igual, tienen que despejarla. Ya, esto es hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa ya tienen, otro cateto ya tienen y les faltaría despejar un cateto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que voy a despejar B, me quedaría C cuadrado menos, como está sumando lo vamos a pasar al otro miembro acá. ¿Ya? Ahí ya tenemos despejado. O le podemos poner acá al otro lado que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Miren, aquí ya tenemos la hipotenusa al cuadrado que vale 10 menos, porque aquí está sumando, pasa a restar. Pueden revisar en las fórmulas que ya están despejadas, ¿ya? Menos el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es es 6 al cuadrado. Y resuelven. Y luego esta que está como potencia pasa como raíz. Ya, eso les invito por favor que revisen en las fórmulas como les mencioné que ya están despejadas, ¿ya?